Bien, el cuestionario, vamos a hablar un poco como una de las principales herramientas para poder recolectar información de tipo cualitativa y cuantitativa. Esta herramienta es la más utilizada en general en investigaciones en ciencias sociales y es una alternativa también más simple, a diferencia de los focus group y las entrevistas. Es el cuestionario o el informe escrito, que normalmente es de autorreporte, como principal medio para recoger esta información, y pueden realizarse para que el sujeto encuestado plantee o plasme por sí mismo las respuestas en el papel de manera más privada. Tenemos cuestionarios de tipo con fines científicos, donde el objetivo principal de la investigación pueden ser investigaciones de tipo exploratorias o descriptivas, explicativas, predictivas o evaluativas. También podemos dividir el tipo de cuestionario de acuerdo a si son encuestas referidas a hechos de cosas que han ocurrido, encuestas referidas a las opiniones que tiene la gente sobre uno u otro tema, encuestas referidas a algunas actitudes, motivaciones o sentimientos que la gente siente o percibe de acuerdo a determinado estímulo. También están clasificadas según el procedimiento de administración del cuestionario, que es decir, cómo se aplica. Si lo aplico de manera personal, si es de manera telefónica o se envía por carta, de manera postal o es autocompletada. También se puede clasificar según su dimensión temporal, es decir, una investigación de tipo transversal que es solamente una vez, una longitudinal que va a requerir de una aplicación 2 veces de un cuestionario, es decir, un pre y un post, por ejemplo, algunas retrospectivas y prospectivas, es decir, estudios que pregunten cosas del pasado de las personas, qué hacían hace 5 años atrás, qué hicieron cuando tenían 10 años, y perspectivas, qué harían en el futuro, qué harían al jubilarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y diseños de tendencias de panel y de corte que también se usan más para estadísticas poblacionales. Y según la finalidad, tenemos cuestionarios de tipo político-sociales, como las encuestas nacionales, por ejemplo, comerciales para poder averiguar el consumo de ciertos productos, y algunas encuestas con fines específicos donde entra la categoría también de investigación. Es importante que el tipo de cuestionario va a definir el tipo de preguntas. Por lo tanto, si el cuestionario es transversal, las preguntas también tendrán que ser transversales. Si el cuestionario tiene un objetivo prospectivo, las preguntas también tendrán que ser prospectivas. Los tipos de preguntas que tenemos son de identificación. Lo primero que va son datos específicos como la edad, el sexo, la profesión y nacionalidad. Por ejemplo, independiente de que ustedes hayan suscrito un convenio ético en donde se van a proteger los datos personales de las personas, debes preguntarlo de alguna manera para poder identificar a los sujetos. Eso es importante. También vamos a encontrar preguntas de hecho que son referidas a algunos acontecimientos concretos. Por ejemplo, ¿ha terminado usted la educación básica? Preguntas de acción que son referidas a actividades que están realizando en la actualidad los encuestados. Por ejemplo, ¿está cursando algún programa de capacitación? ¿Está realizando usted actividad física 15 minutos diarios? Preguntas de información para para saber los conocimientos del encuestado. Por ejemplo, ¿sabe qué es la hipertensión? ¿Conoce las recomendaciones de actividad física? Preguntas de opinión para poder conocer la opinión del encuestado. Por ejemplo, ¿cuál es su postura frente al sistema de salud en Chile? ¿Qué opina usted sobre las recomendaciones de actividad física mundiales? Y los tipos de preguntas según la respuesta son preguntas de tipo abiertas, en donde la persona escribe principalmente en un espacio determinado lo que él quiera expresar. Otras preguntas cerradas son aquellas que hay que marcar una opción, sí o no, A, B, C, D, y mixtos son aquellos cuestionarios que incluyen preguntas cerradas como preguntas abiertas. Según el objetivo, vamos a tener preguntas de introducción, que es para poder saber alguna información importante de las personas, de filtro, para saber si la persona cumple o no cumple un cierto criterio. Por ejemplo, yo voy a incluir a solo personas que cumplan con las recomendaciones de actividad física y pregunto si hacen más de 150 minutos de actividad física a la semana. Me dicen que no, no cumple con el requisito, por lo tanto ese cuestionario queda fuera. Y de control específicamente para poder determinar si ha habido algún cambio en un pre, en un post, por ejemplo. Según el contenido vamos a tener preguntas de identificación
preguntas de hecho, de acción, de información y de opinión como se revisó anteriormente. Reglas fundamentales. Primero, las preguntas han de ser pocas, no más de 30 preguntas en un cuestionario. Las personas que ven un cuestionario de más de 3 hojas se asustan y prefieren no responder. Les dedica mucho tiempo. Segundo, redactar las preguntas con un lenguaje sencillo y comprensible, sin utilizar palabras ambiguas o muy difíciles o de conceptos que ellos no conozcan. Tercero, formular las preguntas de manera neutral, que no se marque una posición o una intención del investigador o de la persona que está haciendo la pregunta. En estas preguntas abiertas no hay que dar opción de alternativa. O sea, si hago una pregunta abierta, no voy a poner póngame sí, no, ¿por qué? No, definitivamente deje la opción abierta a que ellos respondan y escriban lo que quieran. Número 5, no hacer preguntas que obligan a algunos esfuerzos de memoria, hacer algún tipo de cálculo, dígame cuál es su IMC, hacer algún tipo de cálculo muy complicado. Sexto, no hacer preguntas indiscretas y personales, eso no corresponde al ámbito investigativo. 7, redactar preguntas que se contesten de forma directa e inequívoca, que no provoquen confusión. 8, redactar preguntas limitadas a una sola idea. No pregunte dos cosas en una sola pregunta, haga una pregunta por cada idea. 9, evite preguntas condicionantes que lleven una carga emocional, que pueda traer algún recuerdo, por ejemplo, que sea muy personal. 10, evitar preguntas con más de una alternativa de respuesta. Eso en el análisis es muy complejo. Siempre hay que tratar de decir que las personas marquen una sola alternativa de acuerdo a la pregunta. Si quieres saber más opciones, tendrás que hacer otra nueva pregunta distinta con una nueva redacción, pero no marque dos o marque tres o marque las que quieras, porque en el análisis es muy complejo. Las fases para la elaboración del cuestionario serán: primero, la definición de los objetivos del cuestionario, que es lo que necesito obtener, saber o conocer con este cuestionario. Una vez que tengo el objetivo definido, hago la elaboración de las preguntas y luego de la elaboración de las preguntas, que pueden ser 30, selecciono las más importantes, las que realmente van a cumplir con el objetivo del cuestionario y podemos seleccionar la mitad de esas preguntas. Luego vamos a analizar las preguntas en su redacción, profundización, y se va a crear el instrumento ordenando las preguntas por orden cronológico, ordenando por coherencia las preguntas, etcétera, etcétera. Y luego pasamos al proceso de validación, que va a consistir en una primera revisión de un experto, es decir, otra persona va a tener que revisar el cuestionario hecho. Se va a hacer una aplicación piloto, es decir, se aplica a un grupo similar al cual se va a aplicar definitivamente el cuestionario y empezar a tomar nota de las preguntas que estas personas hacen, de las preguntas que no fueron bien comprendidas, y se hace una reestructuración del cuestionario y se mejora a partir de esa realimentación de la aplicación piloto. Y luego posteriormente se hace una segunda revisión del experto y si da el visto bueno ya queda específicamente la parte final donde queda listo, se redacta la encuesta y está en condiciones de ser aplicada. Así que como tarea es trabajar en grupos y tríos, definir un ámbito de estudio, pensar en un modelo cuestionario, construir preguntas y con los compañeros tratar de elaborar un cuestionario ad hoc a cada estudio o investigación que estén realizando.